Estación Canela presenta verdades que no se pueden esconder. Hechos que están cambiando nuestra historia. Realidades que te pondrán entre la espada y la pared. Hay muchas inquietudes sobre la vida, hay muchas inquietudes sobre la muerte. Hoy estaremos presentando un programa en el cual ustedes podrán entender y conocer un poco más a profundidad sobre este tema, si es que hay vida después de la muerte. Aquí, entre la espada y la pared. Bienvenidos. Entre la espada y la pared. Chao, hija. Voy a trabajar. Cuida a la niña, por favor. Que te vaya bien, ¿ah? Cuídate, papá. Nos vemos más tarde. Ten cuidado. Chao. Cuídate. Síguelo. ¿Qué pasa? Vas a morir por meterte con mujeres casadas, desgraciado. No, tranquilo, estás Vete a equivocado, respetar. Maldito, vas a morir. Que no me voy a ensuciar las manos, desgraciado. Yo tengo dos. Mátalo. Mátalo, desgraciado. Muere. No, tranquilo, Nada. Entre la espada y la pared. Señoras y señores, en el programa del día de hoy, en nuestro primer programa, Entre la espada y la pared, nos acompaña. A mi izquierda tengo al pastor Arturo Norero. Pastor, bienvenido esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los amigos televidentes. Preparémonos para un baño de cultura, un baño de verdad, y vamos a encarar si existe de verdad la vida después de la muerte. A mi lado derecho tengo al doctor David Diamond, conferencista judío cristiano. Gracias por estar con nosotros en esta noche, doctor. ¿Qué tal, Alex Arturo? Un privilegio volver a estar con ustedes en la televisión y esta vez en el Ecuador. Amigos televidentes, muy buenas noches, un privilegio. Gracias por recibirnos en sus hogares. Bueno, hay un tema en donde hemos visto a lo largo de los años que la gente se pregunta y que la gente tiene temor, sobre todo si es que hay vida después de la muerte. Y es un tema tal vez controversial para la gente porque muchas personas no creen que haya vida después de la muerte. Hay mucha gente que sí cree. Pero, ¿qué hay de verdad en torno a esta particular pregunta, doctor? La vida después de la muerte es una realidad. Es algo inerte, es algo claro, contundente, porque hay que tomar en cuenta de que el ser humano fue creado para vivir eternamente, no para morir y desaparecer. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Por ende, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo dotó de 7 aspectos básicos: capacidad de pensar, capacidad de sentir, capacidad de decidir, capacidad de crear, capacidad de gobernar y capacidad de expresarse. Pero la última de las capacidades que Dios le confiere al ser humano es la de existir eternamente, trascender el tiempo y el espacio. Por ende, si somos imagen y semejanza de Dios, entendemos que si Dios es eterno, el ser humano también. La gente tiene miedo a morir. Todos los seres humanos, sin embargo, hay personas que dictan clases y se preparan para morir. Pastor, ¿cómo el hombre debe afrontar, cómo la humanidad debe afrontar el paso, así como hay un ciclo de vida y un ciclo también de morir? Algo que tenemos que tener total certeza, David, Alex y amados amigos, es que así como el hombre nace, crece, en algunos casos se reproduce, pero siempre, si Cristo no viene antes, va a morir. Algo que tenemos que entender es que la muerte es eminente. Hay una expresión y un dicho que se dice: muerte e impuestos es inevitable. Lo que al hombre lo hace de verdad consternarse es el desconocimiento de lo que
obviamente no tiene certeza, no tiene el control, y eso es lo que es la muerte. Pensar en que uno va a ser introducido en un nicho o enterrado, sepultado, y algunos que practican la cremación para tratar de no pensar en la muerte, simple y llanamente les llena de terror. Para nosotros, los que tenemos esta certeza de que hay vida después de la muerte y los que queremos compartir lo mejor de la vida es morir e irnos con Jesús, fueron justamente las palabras de nuestro Maestro que dice en Juan 11, 25 y 26, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Doctor Diamond, usted como sociólogo y conocedor de las normas conductuales del ser humano, ¿podría darme usted una razón por la cual la gente no cree que existiría vida después de la muerte, o sino que simplemente el ser humano termina un ciclo con la muerte y duerme? Hay que ser en esto claro y contundente. A mucha gente le convendría que no haya vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque hay gente que practica tanta maldad en la tierra que logran evadir a la policía, logran evadir a los jueces, evaden la justicia humana y quisieran que todo acabe el día en que mueran, para no pagar ni responder por las acciones que perpetraron. Imagínate un Adolfo Hitler que después de exterminar a 6 millones de judíos, provocar la muerte de millones de otras personas en la Segunda Guerra Mundial, todo hubiera acabado para él en la tumba. ¡Qué injusticia!, ¿verdad? Escapar de la justicia humana y quedar impune no tiene sentido. Ahora, si estamos hablando de que hay vida después de la muerte, una de las cosas que nosotros, ¿dónde podríamos comprobar que hay vida después de la muerte? Porque en varios de los medios de comunicación y varios historiadores, psicólogos y en fin, un sinnúmero de profesionales, y la ciencia misma nos dice muchas veces que no hay vida. ¿Qué pruebas hay, pastor, como para poder decir existe vida después de la muerte? O sea, si hay una prueba que nosotros podemos decir, convalidar, como para decir hay vida después de la muerte. O sea, que no simplemente la persona muere y qué es lo que pasa, eso vamos a ver después qué es lo que pasa con la persona. Pero ¿qué pruebas tenemos, pastor? Bueno, algo que tenemos que entender a veces es la filosofía de hombres letrados, llenos de títulos, y a veces por estas eminencias humanas que hacen sendas declaraciones y expresiones como: el cielo y el infierno está aquí en la tierra, así que comamos y bebamos porque mañana moriremos y esto se acaba. ¿Pero es eso lo que verdaderamente acontecerá? Por eso es algo ciertísimo, mis amados queridos, de que como la muerte es eminente, la vida después de la muerte, eso es una realidad. ¿Y qué más para nosotros los cristianos? La autoridad más grande sobre todas las cosas es la palabra de Dios. Sin esto nosotros pudiéramos filosofar o divagar en las diferentes culturas o en las diferentes creencias o en las diferentes filosofías de que todo se acaba en la tumba. Pero estoy de acuerdo con lo que acabó de decir el doctor David Diamond. Sería una injusticia no solamente Hitler, hablemos de Stalin, hablemos de Lenin, hablemos de tantos personajes que han hecho o cometido horrores en la historia, y sería una injusticia ciertamente si ellos se mofan, se ríen de la justicia terrenal, pero ciertísimamente de la justicia divina nadie podrá evadirlo. Y el mismo Señor Jesucristo habló de la vida después de la muerte. Él nos habla y nos promete la vida eterna y de la condenación realmente. Uno de los versículos más preciosos de toda la Biblia, Alex y David, es justamente Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna que Dios, cuando creó a Adán y a Eva, justamente para que pueda gozarse en esa relación de amor los hombres con Dios, la perdimos por causa del pecado. Para eso vino Jesucristo, para restaurar y darnos nuevamente esa vida abundante, esa vida llena, plena y gloriosa en el Señor, esa vida eterna con Él en el cielo. De que existe vida después de la muerte, es cuestión de tiempo que muchos incrédulos lo corroboren y lo verifiquen, a ver si es mito o a ver si es verdad. Justamente de eso iba a hablar. Hay un misticismo acerca de este tema, hay un desconocimiento, incluso hay una falsa información, hay una información desvirtuada de acuerdo a cada creencia. La gente anda buscando pruebas y es lo que los seres humanos buscamos siempre.
pruebas como para que, e insisto en este punto, porque es importante recabar para nuestros amigos televidentes que a propósito pueden mensajear a los teléfonos que están en pantalla y ser participantes de este programa, o también escribirnos a la dirección electrónica que sale durante todo este programa, y poder compartir vuelvo a repetir, una evidencia, doctor Diamond, evidencias que nos digan precisamente hay vida, para bien, en este caso, como decía el pastor, para bien o para mal. Sí. Vamos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de la muerte, juicio. Es una ley. Hay que entender que ese tema de la vida después de la muerte no solamente tiene una base de estudio bíblico. Aún los pueblos más arcaicos, los más remotos y paganos, entendían que la vida del ser humano no terminaba en la tumba. Tal es así que los faraones en Egipto, morían, sí, pero eran enterrados con toda su corte, porque ellos entendían que había que acompañar al difunto al viaje al más allá. Estamos hablando de pueblos paganos que no tenían conocimiento bíblico y sabían muy bien que al morir otra vida comenzaba. Ellos entendían, tenían clara noción de esto. La tanatología, o el estudio de la vida después de la muerte, se abarca en 3 aspectos básicos. La tanatología médica, que es preparar a la persona para la muerte, o preparar a los seres queridos para aceptar el dolor de la muerte de un familiar o de un ser querido. Eso lo hacen los psicólogos, lo hacen los médicos. No es fácil transmitirle a Arturo la noticia de la muerte de un padre, de una madre o de un hijo a un familiar. Entonces, esto tiene que ver con una preparación psicológica para ayudar a la persona a aceptar la realidad de la muerte y sus consecuencias. Existe la tanatología forense, que se practica dentro del derecho, y que es ir al mortis causa. La causa de la muerte tiene implicancia legal, jurídica, por eso es de que se practican las autopsias, las necropsias, etcétera, para determinar la causa real de la muerte, porque la muerte, disculpando la repetición de la palabra, la muerte tiene implicancia legal aún en el derecho, porque surte efectos legales en el derecho sucesorio. Cuando se produce la muerte de una persona, la ley necesita un certificado forense para dar, por ejemplo, lugar a la transmisión hereditaria de los bienes. Y cuando la persona ha desaparecido 4 o 5 años, la autoridad tiene que hacer la declaración de fallecimiento presunto para que surta efectos legales en beneficio de los legatarios. Pero la Biblia es el libro que más habla de la vida después de la muerte. Tal es así que la palabra muerte surge en los labios del creador de la vida, es decir, Dios. Dios es el primero en utilizar la palabra muerte y les dice a los primeros humanos: ciertamente si comieren de este árbol, morirán. Hay que entender que la muerte no es llegar a la tumba solamente. La muerte no es que cese de latir el corazón, que terminen las pulsaciones, las 84.000 pulsaciones por segundo que el corazón tiene. No es eso. La muerte es cuando el alma y el espíritu que conforman al ser humano desalojan la materia, el cuerpo de carne, hueso y sangre en el cual meramente vivimos como inquilinos hasta el día de llegar a la tumba. Hay que aclarar esto. 1 Tesalonicenses Arturo 5:23 dice que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Tripartito. Y cuando el ser humano fallece, la Biblia lo dice textualmente, cuando el ser humano fallece, el espíritu y el alma desalojan el cuerpo, salen expelidos. Podemos ver esto caso concreto en el momento de la muerte del Hijo de Dios. El Hijo de Dios muere en el madero, queda colgado en la cruz, pero Él entrega el espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu es la parte más profunda del ser humano. Y la Biblia dice que Jesús descendió hasta las profundidades de la tierra. Si usted es católico y me dice que no cree en la vida después de la muerte, no es católico. Puedo decirle con todo respeto, porque aún dentro de la religión católica se enseña que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a las profundidades de la tierra y resucitó. A propósito de esto, pastor, usted acaba de tocar un punto, doctor Diamond, en el cual quizás para muchos sigue siendo un mito, un misterio. Por muchos años se ha conocido esta teoría del limbo, que realmente lo habla la Iglesia Católica Romana. ¿Eso es verdad? ¿Eso existe? ¿Es un lugar, como le llaman, de reposo, de un espacio momentáneo? ¿Es posible hacer eso, pastor? Que cuando una persona muere, cuando una persona fallece, ¿es posible que yo pueda interceder o pagar o ver de qué manera yo puedo sacar a mi pariente, a mi familiar, porque nadie quiere que un familiar esté sufriendo, obviamente, sacarlo de un lugar y poder llevarlo al cielo? ¿Es posible comprar o hacer algo así? Bueno,
Hasta la misma Iglesia Romana Católica ya confrontó esa falsa doctrina del limbo, del purgatorio, donde los muertos iban a purgar o a purificarse a través de fuegos y todo lo demás, mitologías griegas combinadas con el cristianismo, y ya se aclaró bien específicamente de que no existe limbo, no existe purgatorio, es cielo o infierno. Referente a lo que me preguntas, Alex, hay religiones o tendencias religiosas donde los humanos se pueden bautizar por los muertos, donde los humanos pueden hacer sacrificios con dinero, con pagos, para poder sacar del sufrimiento eterno de sus seres amados para que puedan gozar en la presencia de Dios. Bueno, si hablamos de todas esas cosas, entonces tendríamos que darle crédito a que sí hay vida después de la muerte. Y además de otras cosas, cuando hablamos de vida después de la muerte, en el mismo tiempo de Jesucristo, había una secta poderosísima que no creía en la resurrección de los muertos. Y por eso siempre había la gran confusión. Si no existe la vida después de la muerte, nosotros los cristianos somos los más ingenuos, los más, por así decirlo, crudamente tontos, porque si Jesucristo no resucitó de los muertos, la Biblia es una mentira. La creencia de nosotros los cristianos es una falsedad. E inclusive nosotros seguimos en nuestros propios pecados y en nuestras propias maldades, porque nosotros creemos que por la muerte de Jesucristo y la fe en Él es que nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. Pero si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco resucitaremos, entonces nosotros estamos fritos en nuestros pecados. Y el apóstol Pablo, justamente a una iglesia en Corintios, les escribe para reiterar de que sí hay vida después de la muerte, y sí Cristo resucitó, y por cuanto Él resucitó, nosotros ahora tenemos también esa salvación. Y en vida es cuando usted decide a dónde ir, o al cielo con Cristo, o con todas sus religiones, filosofías, sus títulos, sus creencias y todo lo que usted pretenda y su sacrificio, de cabeza al infierno. No hay otra opción. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 15, si me permiten ustedes hacer esta lectura un poquito extensa del 12 al 20, dice así, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 20 dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es decir, no hay vida después de la muerte. Porque si no hay resurrección de los muertos o vida después de la muerte, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de todos los que durmieron es hecho. Algo que la Biblia nos dice claramente: si hay vida después de la muerte, Cristo venció a la muerte resucitando, y para los que creemos en Él, tenemos la salvación y la vida eterna. ¿Hay vida para bien o para mal? Sí, y yo quiero ver 2 de Timoteo 1:16, si me permite, por favor. Este pasaje de 2 de Timoteo 1, verso 16, nos dice que la vida después de la muerte es una realidad revelada por completo por medio del Mesías. Dice que Dios sacó por medio del Evangelio la vida y la inmortalidad. O sea, si alguien conoce de la vida eterna y de la inmortalidad, es el Mesías. Él trasluce, trae la revelación completa. Es cierto lo que decía Arturo, los saduceos, por ejemplo, una secta dentro de la nación de Israel en el tiempo del Mesías, los saduquim, negaban la vida después de la muerte, no la aceptaban como una realidad. En cambio los fariseos sí. Ahora, quiero llegar a este punto. La vida después de la muerte fue negada dentro del pueblo de Israel por los saduceos, entendiendo los escritos de Salomón, que hasta el día de hoy los testigos de Jehová tergiversan. Ellos entienden que Salomón negó la vida después de la muerte, basados en un texto de Eclesiastés, que dice que es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, en cambio los muertos nada saben y no hay esperanza para ellos, porque también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y no tendrán más parte alguna en lo que es ese debajo del sol. Lo que no entienden es que Salomón, a lo largo de todo su libro de Eclesiastés, más de 20 veces repite la frase debajo del sol. O sea, Salomón comprendía lo que pasaba debajo del sol, pero no debajo de la tumba ni por encima del sol, que es el cielo.
Entonces, el Mesías trae la revelación completa de la vida después de la muerte, a tal grado que el mismo Mesías, cuando le preguntan los saduceos, le dicen, ¿hay vida después de la muerte? Y le responde textualmente, ¿acaso no habéis leído el pasaje de la zarza? Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Con eso demuestra a Dios que es Dios de vivos y no de muertos, porque para Él todos viven. Lo grave hubiera sido que Dios le responda a Moisés, yo era el Dios de Abraham. Quiere decir que Abraham no existe. Pero él dice, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac. Y Abraham murió 400 años antes que Moisés naciera. Por ende, Abraham sigue vivo. Bueno, el texto que estabas mencionando, Eclesiastés capítulo 9, versículos 4 y 5, donde dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Pastor y doctor Diamond, nos vamos a ir a un corte comercial, pero antes de irnos a un corte comercial, salimos a las calles a preguntar si es que la gente cree o no, si es que hay vida después de la muerte. Entre la espada y la pared. No hay vida después de la muerte. ¿Y por qué? Porque acá es la vida, y allá cuando vayamos a donde tengamos que ir, vamos allá a estar muertos. Sí. Ahí nos juzgan, que nos juzga Dios, que nos llega el momento, si nos hemos portado bien o mal, según los actos que hemos realizado cuando hemos estado vivos. Bueno, si el alma va a descansar en paz, puede haber vida. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque uno tiene que estar en paz con uno mismo. ¿En la muerte? Sí, en el cielo. ¿Y por qué? Porque si nosotros aceptamos a Cristo, tenemos una vida eterna. Entre la espada y la pared. Vive el viaje de tu vida, conociendo Egipto a Israel, recorriendo los lugares más importantes, como las pirámides, el monte Sinaí, Jerusalén, el mar de Galilea, Nazaret, Belén, el mar muerto. Salida, 24 de octubre, a tan solo 36 cuotitas de $114. Hoteles 5 estrellas, buses con aire acondicionado, guías de habla hispana. Y aprende junto al pastor Arturo Norero a la luz de la Biblia en el lugar de los hechos. Mayor información al 254-8100 o al 252-1476. Organiza Carol Tour con el respaldo de Catrenova Mayorista. La Tierra Santa, ahora cerca de ti. Amigos, soy Eyal Sela, embajador de Israel aquí en Quito, en Ecuador. Y quiero decirles que mi país y mis ciudadanos le están esperando a todos ustedes. Vengan a visitar la Tierra Santa e Israel moderno. Feliz viaje, le esperamos allá. Un inmenso amor a Dios y una pasión por la Gran Comisión nos convierte en la iglesia que ama, impacta y da esperanza al mundo. Iglesia Bautista Betania, Quito, sector norte, Avenida de la Prensa, N47-253 y Gonzalo Salazar. Sur, Avenida Rodrigo de Chávez, entre 5 de junio y Calte. Valle de los Chillos, en Sangolquí, Redondel del Colibrí. Malchinguí, Barrio Pichincha y García Moreno. La Unión Quirindé, Excentro de Exposiciones Torres. Guayaquil, Avenida del Ejército y Piedrahíta. Iglesia Bautista Betania. Tu casa, te sentirás en familia. Entre la espada y la pared.
Muchísimas gracias. Seguimos en su programa Entre la Espada y la Pared. Hay mucha gente que vivimos en las calles, hay mucha gente que no cree, hay un misticismo todavía y no cree que hay vida después de la muerte. Quiero seguir, antes de continuar con el programa, quiero presentarles el libro Historia del Futuro, que ustedes lo tienen ahora en pantalla, del doctor David Diamond, un libro muy importante. Doctor, cuéntenos de qué más o menos trata este libro. Quinta edición, ¿ah? Sí, quinta edición, de un libro que prácticamente está agotado en muchos países de Latinoamérica, pero hemos tenido que hacer una nueva reimpresión en el Ecuador para distribuirla. Este libro Historia del Futuro describe todas las profecías de Daniel, del Apocalipsis, sellos, copas, trompetas, anticristo, falso profeta, etcétera, pero tiene un especial énfasis en el tema de la vida después de la muerte en los últimos capítulos. He desarrollado una enseñanza de por lo menos 60 hojas del libro, en la cual explico las diferencias entre las famosas palabras hebreas, Seol o Hades, que es uno de los problemas. Justamente acabamos de ver eso. La gente dice que no hay vida después de la muerte, no creen en eso. Para ellos la tumba es todo, pero ellos no entienden que la palabra tumba en hebreo es kever, pero la Biblia no solamente habla de kever o keverim, plural, tumbas, habla de Seol o Hades, que es la morada para las almas rebeldes y no precisamente para los cadáveres. ¿Dónde pueden encontrar el libro las personas? A través de www.historiadelfuturo.tv, ¿verdad? Definitivamente, en nuestra página de internet. Ya, también, pastor, a propósito, usted es parte de la iglesia, pastor principal de la Iglesia Bautista de Betania, la página principal del internet, para que la gente pueda ver en vivo, ¿no es cierto? Sí, www.dileunamigo.tv, ahí tenemos enseñanzas, las prédicas que son de instrucción, tenemos cursos discipulares, y acotando lo que decía David, Alex, antes de que se nos vaya la historia, en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 32, Mateo 22, 32, Dios dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y eso es lo importante. Y no estamos hablando de vivos como algunos ladrones que roban en el nombre de la fe a las personas incautas. No está hablando de que Dios es Dios de sapos, Dios de vivos, sino Dios de personas vivientes, porque todas las almas delante de Dios viven y están en su presencia, David y Alex. En este tema de vida después de la muerte, hay varios testimonios, los vamos a ver a continuación, acerca de personas que tuvieron experiencias, que se fueron, el túnel, que vieron una luz, que oyeron cosas. Vamos a ver qué les parece si vamos a ver un ratito este reportaje para poder comentar brevemente sobre lo que estas personas vivieron en estos testimonios. Veamos, por favor, adelante. Entre la espada y la pared. Bueno, entonces esa noche yo llegué llorando a mi casa, yo le decía a mi mami, ya no aguanto, yo siento que me voy a morir. Y todos pensaban que yo estaba exagerando. Mi mami me decía: Cecilia, tienes que confiar en Dios, tienes que confiar, no pierdas la fe. Dios algún momento te tendrá una gran bendición. Solo tienes que confiar y confiar, pero no. Yo empecé a dudar de Dios. ¿Cómo te explico? Empezaba a acelerarse demasiado. Y de pronto, ya no estaba ahí. Empecé a sentir que algo me empezaba a bajar. Me bajaba poco a poco. Y yo ese rato sabía que estaba muerta. Le dije a Dios: ¿por qué me haces esto? Soy joven aún, no me hagas esto. Pero Dios ya no estaba conmigo. Sentí pánico, sentí miedo. No te puedo describir el miedo que sentí. En mi cabeza se pasaba: hasta aquí llegaste, Cecilia. Entonces empecé a bajar. Me demoraba bajando. Mientras iba bajando iba sintiendo calor. Iba sintiendo miedo, pánico, empezaba a escuchar voces, trataba de cerrar los ojos y ya no podía, porque yo le decía a Dios: yo no quiero ver nada, solo le rogaba y le decía: dame esta última oportunidad, no quiero más, y sentía que me iba como una paila, o sea, algo caliente, realmente caliente. Yo le decía: no quiero ver nada, por favor, no me permitas ver nada, dame otra oportunidad. Le rogaba. Yo decía: perdón, no quise dudar de ti, soy joven aún, no me hagas esto. Le decía, me bajaba y empezaba a ver unos túneles negros, feos. No te puedo explicar, yo creo que no sé cómo explicarte el pánico que yo sentí. Es un miedo, no te puedo describir. El miedo que es sentir eso. Es algo inexplicable. Sentía que me empezaba a quemar, me asfixiaba. Trataba de cerrar los ojos y ya no podía cerrarlos. Entonces yo les decía: Dios mío, no me lleves al infierno, dame otra oportunidad. Y ahí sentí la voz de Dios que me dijo: hasta aquí llegaste. Entre la espada y la pared.
Bien, señoras y señores, acabamos de ver estos testimonios realmente impresionantes, a veces difíciles de creer, un poco, todos llegan tal vez a un punto, ¿no? Veíamos el testimonio de la chica que decía, vi un túnel. Hay testimonios fuertes, ¿verdad?, de los que hemos visto acá. Hay una enfermedad muy conocida, es la catalepsia, es dar por muerta a una persona viva, se la entierra y despiertan en las tumbas. Y muchas de esas personas con esta enfermedad de la catalepsia han vuelto a la vida y han testificado lo que vieron y escucharon. Son cosas... Muchos de ellos no quisieran volverse a morir jamás porque ya saben lo que les espera. Y otros quisieran volverse a morir ese mismo rato porque saben lo maravilloso que es estar en la presencia de Dios. Hay que entender que este tema de la vida después de la muerte es más real de lo que nosotros queremos. Porque si este mundo que es pasajero es real, imagínate lo que es eterno. Hay dos testimonios que yo escuché. El uno demasiado impactante y el otro que me hizo percibir lo que percibe Dios cuando ve el Ecuador y el mundo entero. El primero... total contrario a lo que acabamos de ver, que una paz, que una tranquilidad. Este hombre estaba en el quirófano y ahí sufre un paro cardíaco, los doctores hacen todo lo imposible para revivirlo y todo lo demás, y este hombre vuelve a la vida. Pero lo primero, y el doctor contaba el testimonio, que este hombre al volver, lo primero que hizo es gritar de la desesperación: por favor, no me dejen morir, me estoy quemando, hay monstruos, hay gusanos, y gritaba con una desesperación totalmente contrario a lo que hemos dicho, cuando uno se muere entra en un túnel y una paz. Este testimonio de verdad a mí me hizo poner los pelos de punta, porque era un doctor que era incrédulo, pero al ver la desesperación de este hombre, como decía, por favor, no me dejen morir, es lo peor que uno puede tener. Y por lo que vio la reacción de este hombre, la desesperación con que gritaba, este hombre se asustó e inmediatamente fue a buscar un lugar donde convertir su vida, porque no quería ir a ese lugar donde ese hombre estaba. El otro testimonio fue un hermano de aquí de nuestra iglesia, y fue algo impresionante. David decía, un hombre de Dios, que él sufrió una fiebre muy fuerte, pero demasiado fuerte, y según él relata, que entró en ese momento de agonía, y dice que él ya entraba justamente, pero no a un túnel, sino que él volaba en el espacio, y que era una paz, era algo lindísimo, algo precioso, pero que de repente le dijeron, vuelve. Y él cuenta en su testimonio, y esto fue lo más impactante, que cuando regresó y entró a nuestra atmósfera, dice el hermano Herney, que nos cuenta esta historia, que a lo que entró le dio tanta repugnancia y unas ganas de vomitar al percibir el olor del pecado de todo el mundo, que cuando salió era un momento espectacular, una paz, una tranquilidad, pero cuando regresó, en el momento que ingresa a nuestra atmósfera, casi se enferma del olor de putrefacción del pecado de toda la humanidad. Y cuando él me contó eso, me pude dar cuenta, al ver lo que pasa en los medios de comunicación, asesinatos, abortos, infidelidades, robos, tanta depravación que se vive en el mundo. Entonces yo pude percibir que lo que de verdad Dios está percibiendo, a ver al mundo entero, que Él hizo con tanto amor, su creación que lo hizo por amor, ahora lo que Dios percibe de este mundo por nuestro abandono y nuestra infidelidad a Dios es pura putrefacción, y por eso a Dios ver la iglesia suya, tibia, fría, y ahora enredado en otras doctrinas, le provocamos asco a Dios. Hay una escena también, escuchando uno de los testimonios de una de las personas que pasó por este tipo de cosas, uno podría pensar que hay un desdoblamiento, porque muchas de las personas dicen, yo me vi acostado en un quirófano, me vi acostado en el accidente, en la calle. ¿Eso no puede dar a una interpretación para una teoría del desdoblamiento? ¿O viaje ancestral? No, yo pienso que no. En esto hay que ser claro. La gente que practica el desdoblamiento lo hace por una meditación trascendental, entrando en una doctrina de demonios. ¿Y con qué fin? Netamente experimentar sensaciones, pero aquí el problema no es de experimentar sensaciones, es experimentar la realidad de la vida eterna o de la muerte eterna. Hay que entender que Santiago 2:26 dice, porque el cuerpo como sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando el espíritu desaloja el cuerpo, sale, ese momento se produce la muerte. Y lo más importante, y yo creo que en este tema, que es un poco bastante delicado, si es que hay vida después de la muerte, y vamos a hablar en los siguientes programas, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que viene después? Se habla de un cielo,
se habla de un infierno, se habla de experiencias igual de personas, como usted dice, pastor, que personas que pasaron por un infierno tal vez y que vivieron y vivieron ciertas cosas en las cuales tal vez vieron ciertas cosas como la que usted nos acaba de contar. Pero, ¿cuál es la mejor preparación que el hombre debe afrontar o debería tener para ese momento? Así como se nace, también se muere. Una de las cosas que tenemos que entender, que a veces por la amargura, a veces por la autosuficiencia, tendemos a caer en la necedad, y la necedad más grande es negar que existe Dios. Y generalmente estas personas amargadas, personas que se burlan diciendo gracias a Dios soy ateo, y toda esta clase de filósofos, científicos y personas que de pronto son tan pobres que lo único que tienen en su cerebro es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, como lo llama Santiago. Amados queridos, cuando nosotros negamos lo que Dios dice, estamos negando también la autoridad y la soberanía de Dios. Y por eso es que la Biblia nos dice en el libro de Salmos capítulo 14:1, Salmos 14:1 dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, cuidado con pretender, pues si el doctor, si la eminencia fulano de tal dice que Dios no existe, entonces yo le voy a creer. Miren o tal programa también. O tal programa, típico de personas amargadas, típico de personas que es cuestión de tiempo que se mueran a ver si es mito o verdad del infierno, es cuestión de tiempo. Dice bien clarito Salmo 14:1, dice el necio, el tonto, el ingenuo, el insensato, el corrompido, el depravado, el enfermo, no existe Dios, no hay Dios. Por eso que dice las palabras, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y estas personas al negar a Dios, es obvio que van a negar todo lo que Dios exige. Santidad en las personas, es decir, apartarse del pecado, apartarse de las cosas que ofenden a Dios. Y obviamente por eso es que dicen, oye, aquí en la tierra es todo, aquí está el cielo, aquí está el infierno, comamos y bebamos, que ya cuando se muera ya todo se acaba, y ahí sabrá Dios, pues si existe de verdad, a dónde Él nos pone. Y no es una elección de Dios a dónde mandarnos. Por eso que Dios mandó a Jesucristo, para que nosotros tengamos la certeza de que viviendo como Dios manda tendremos la vida eterna. Pero que también tengan la certeza que pisotear la sangre de Jesucristo nos condena, hermanos queridos, al infierno eterno. David, Alex. Eso nos quiere decir que mientras uno tenga vida tiene la oportunidad, como una licencia, como una posibilidad, como una posibilidad tal vez llamada en el término, lo que utiliza la iglesia cristiana como la gracia. Hay que entender una cosa, que cada segundo de vida en la tierra es una oportunidad para alcanzar el perdón y la salvación. La Biblia dice en el Salmo 90, verso 10, que los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos llegan a vivir 80 años. Con todo esto dice, los años de envejecimiento son fatiga y molestia y luego volamos. Y literalmente la palabra volar que aparece en el hebreo es una descripción literal, no simbólica, porque una persona cuando sale del cuerpo siente que vuela, entra en otra dimensión. Esto lo han testificado personas que han estado en quirófanos, personas que han estado en estado de coma, personas que han sufrido catalepsia, personas que han estado ahogándose, asfixiándose y han visto la muerte a un paso o han estado en un accidente. La gente dice, yo no le tengo miedo a la muerte. Entonces, si no le tiene miedo a la muerte, es sencillo, ¿por qué no se entregan a ella? ¿Por qué no se suicidan ante el dolor de muela? Claro, no puedo dormir, me duele la muela, me mato, pues no aguanto el dolor. Paramos de sufrir. Entonces, como esa secta satánica brasileña dicen, para de sufrir, suicídate, pero deja la platita, porque antes de morir tienes que dejar el dinerito. Miren, aquí hay que ser en esto claro. La vida del ser humano puede durar entre 70 y 80 años. Equivalen en días a 27.000 días en el caso de 70 años o 31.000 días en caso de 80 años. Esto implica que cada oportunidad es una posibilidad, cada segundo es una oportunidad de arrepentirse. Pero la oportunidad del arrepentimiento es mientras estamos en vida. Porque en el día en que nosotros morimos ya no hay opción. Y no es que Dios manda a la gente al infierno. Uno solo decide ir al infierno por su rebelión. Muchos dicen, Dios es amor, ¿cómo puedes mandar a nadie al infierno? Porque Dios es amor, no quiere que nadie se vaya al infierno. Pero uno decide rebelarse contra Él e ir al infierno. En el libro Historia del Futuro, justamente, yo expliqué qué pasaría si, por ejemplo, el infierno no existe. Hay algunas características, Arturo. Si el infierno no existe, Dios es un mentiroso. Por hablar de un infierno y de un lugar peor que el infierno, el lago de fuego, que no es lo mismo, que también está descrito en la Biblia. Y si no existe, Dios miente. Segundo, si no hay infierno ni lago de fuego, la Biblia es una mentira. Leamos Caperucita Roja, debe tener más veracidad. Tercero, si no hay infierno, Dios no es confiable.
Porque como decíamos hace rato, de la gente perversa que va de la justicia humana, si no hay la posibilidad de que sean condenados por su maldad deliberada, entonces ¿dónde queda la justicia divina? Si yo, humano, exijo justicia cuando un ladrón se mete a mi casa y me roba mis cosas, ¿cómo no voy a exigir justicia? ¿Cómo no va a exigir justicia, mejor dicho, Dios, que es el creador de la vida, el que pone las normas de justicia y de verdad? Perdóname interrumpir en este momento. ¿Te imaginas cómo fuera el mundo si no tuviéramos ese temor del infierno, del cielo? Seríamos como los otros que no temen a Dios, no temen el infierno, no temen el cielo, y fuera un caos total. Un mundo de nadie. Imagínate si yo viviera solamente sacando provecho para mí. ¿Qué me importa David Ayman? ¿Qué me importa Alex Jacome? Yo nomás quiero las cosas para mí, mujer que me gusta, esa conquisto, propiedad que yo veo la oportunidad de agarrar, la agarro. ¿Te imaginas cómo fuera el mundo si verdaderamente Dios no estuviera en control y si verdaderamente Dios no pusiera el temor suyo en el corazón humano? Y hablando de la vida, muchas personas aseveran que hoy se vive mejor que antes. Imagínate Hoy se vive mejor que antes. Sí, yo por eso continúo con lo que les venía diciendo. El problema no es solamente de que Dios sería un mentiroso, que la Biblia es una mentira, que Dios no puede hacer justicia, no puede demandar santidad, no puede demandar justicia, no tiene sentido nada. Si no existe el infierno, ¿qué hacemos orando? Mejor vamos a emborrachar. ¿Qué sentido tiene? ¿Y para qué murió Jesucristo? Y ahí viene la quinta. Si no hay infierno, ¿para qué murió Jesús? ¿Para salvarnos de qué? Exacto. ¿Salvarnos de qué? O sea, ¿qué sentido tiene venir y sufrir a favor de la humanidad si la humanidad tiene el derecho de entrar al cielo como si fuera un supermercado, donde todos son bienvenidos? Déjeme decir una cosa, el acceso al cielo es restringido para los que se arrepienten y nacen de nuevo. Amén. De lo contrario, Jesús vino a morir en vano. Aquellos que dicen que Jesús, que no existe el infierno, estamos en un serio problema. Jesús habló más del infierno que del cielo. Ese es otro problema. Jesús amenazó, literalmente amenazó a los rebeldes con un lago de fuego preparado desde antes de la fundación del mundo, imagínate desde cuándo antes, para el diablo y sus ángeles, pero donde también irán a parar todos los humanos que decidan rebelarse contra Dios. Este tema después de la vida, después de la muerte, tiene dos aspectos, pero así también como Dios les advierte a los rebeldes con un infierno y un posterior lago de fuego en el día del juicio final o del fin del mundo, también ofrece un cielo, un lugar donde la presencia de Dios le da reposo al ser humano, donde no hay llanto, dolor ni muerte, donde no hay sufrimiento ni angustia, donde todo lo que el ser humano tiene que soportar aquí en la tierra se termina y realmente puede descansar de sus obras en el momento en que fallece, donde la muerte es un regalo de Dios para el creyente. Pero ojo, así como la muerte es un regalo de Dios para el creyente, porque para nosotros el vivir es el Mesías y el morir es ganancia, es un regalo, también la muerte para el rebelde, mi amigo, de esa amenaza no se libra. Algo que me encantó que dijo David una vez en un programa anterior, algo que me fascinó, y es a todos los que dicen que el infierno es puro cuento, es un mito, que no existe el diablo, que no existe Jesús, todos esos cuentos. En el infierno no va a haber ateos ni incrédulos. Ahí toditos van a creer demasiado tarde. Entre la espada y la pared. Vive el viaje de tu vida, conociendo Egipto a Israel, recorriendo los lugares más importantes, como las pirámides, el monte Sinaí, Jerusalén, el mar de Galilea, Nazaret, Belén, el mar muerto. Salida, 24 de octubre, a tan solo 36 cuotitas de $114. Hoteles 5 estrellas, buses con aire acondicionado, guías de habla hispana. Y aprende junto al pastor Arturo Norero a la luz de la Biblia en el lugar de los hechos. Mayor información al 254-8100 o al 252-1476. Organiza Carol Tour con el respaldo de Catenova Mayorista. La Tierra Santa, ahora cerca de ti. Amigos, soy Eyal Sela, embajador de Israel aquí en Quito, en Ecuador. Y quiero decirles que mi país y mis ciudadanos le están esperando a todos ustedes. Vengan a visitar la Tierra Santa e Israel moderno. Feliz viaje, le esperamos allá. Un inmenso amor a Dios y una pasión por la Gran Comisión nos convierte en la iglesia que ama, impacta y da esperanza al mundo. Iglesia Bautista Betania, Quito, sector norte, Avenida de la Prensa, N47-253 y Gonzalo Salazar. Sur, Avenida Rodrigo de Chávez, entre 5 de junio y Galte. Valle de los Chillos, en Sangolquí, Redondel del Colibrí. Malchinguí, Barrio Pichincha y García Moreno. La Unión Quirindé, Excentro de Exposiciones Torres. Guayaquil, Avenida del Ejército y Piedrahíta. Iglesia Bautista Betania.
Tu casa. Te sentirás en familia. Entre la espada y la pared. Seguimos, señoras y señores, en este programa. Usted recuerde que usted tiene el número para poder mensajear, sea donde salga esta señal en su país, o tal vez también se encuentra el correo electrónico para que ustedes puedan enviar sus preguntas tanto al pastor Arturo Norero y al doctor David Diamond. Habrá mucha gente que no esté de acuerdo con ustedes, y obviamente este programa es para ponernos entre la espada y la pared. Hay realidades que no se pueden esconder, hay verdades que no se las pueden por absolutamente decir. Mucha gente piensa que por amor no se debe decir estas cosas, no hay que decirles a los niños, que a los niños no hay que decirles acerca de este tema porque tal vez se vayan a tener un trastorno, un trauma, y la gente prefiere no hablar y evadir, y los seres humanos siempre evadimos este tipo de temas, y por eso es que decía, el ser humano frente a esta pregunta el día de hoy, doctor Diamond, está entre la espada y la pared. Los niños no se amedrentan con el tema de la vida después de la muerte. Las cosas que Dios escondió de los sabios se las reveló a ellos, y de los niños es el reino de Dios. Un niño puede ver en un sueño ángeles subiendo y bajando, puede hablar hasta con ángeles, y no es que está loco, está más vivo y más cuerdo que los viejos. Uno como que es reacio. Para ellos sí el morir es ganancia, ¿viste? Pero uno como que es reacio. Uno es reacio a ese tipo de cosas porque uno dice, bueno, voy a pagar para mi muerte, para mi féretro, para mi funeral, o sea... Bueno, lo que está pasando, amados queridos, imagínense que es el gran trauma que muchas personas reciben, que de pronto sienten una dolencia, de pronto sienten un malestar, van a donde el doctor, y el doctor, con la más cruel frialdad, le dice, le queda 3 meses de vida, tiene cáncer terminal, tiene metástasis en todo el cuerpo, cadáver, prepárese, vaya a comprar el ataúd porque se va a morir. Bueno, esto, hay 2 partes en la Biblia que quisiera contarte qué pasó. Cómo, primero, prepararse para esa sentencia de muerte. ¿Y por qué uno se asusta? Pues más bien uno diría, bueno, si ya me voy a morir, ya voy a pasarme, póngame una buena almohada y una buena frazada en el ataúd, porque me voy a ruquear toda la eternidad. Pero uno, ¿por qué se asusta? ¿Por qué tiene miedo? Especialmente esas personas ateas que dicen, bueno, gracias a Dios yo soy ateo, pero cuando viene la sentencia de muerte, como lo hizo un profeta de Dios que fue ante un rey llamado Ezequías, y esta historia la encontramos en el libro de Isaías capítulo 38 versículos 1, 2 y 3, quiero que vean la actitud de este rey, poder, riquezas, autoridad, pero viene uno que no tiene ni riquezas, aunque sí tenía poder y autoridad, Isaías, y miren lo que le dice y miren lo que él hace. Acompáñenme rápidamente por favor al libro de Isaías capítulo 38, miren lo que dice la Biblia y cómo nos cuenta esta historia. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo, oh Jehová, te ruego, que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que te he hecho lo que ha sido agradable ante tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró, no me dejes morir. Y muchos de los pronto que están fascinados con la muerte, cuando la ven ahí frente a frente, ahí sí se le hacen agua a los helados. Pero para nosotros los cristianos, Filipenses 1:21 es la declaración más grande. Los que tenemos esa certeza, que hemos creído en Jesucristo, hemos vivido como Él nos manda, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque la muerte para un cristiano no es el fin, es simple y llanamente la puerta que nos abre la eternidad para ir con nuestro Señor, y así estaremos con Él eternamente. Suena tan fácil, tal vez en ese sentido, en la forma que presenta usted, pastor, suena tan fácil teniendo la oportunidad hoy en vida de poder tener como una póliza de seguro prácticamente, en donde uno puede asegurar en vida su segunda vida. ¿Sería así, doctor Diamond? Su vida eterna. El problema pasa por esto. El ser humano puede asegurarse un buen lugar en el cementerio, puede conseguirse un nicho con flores y jardines, puede asegurarse un buen hortelano que le limpie la tumba todos los días. El ser humano puede asegurarse un bonito, ¿cómo se llama? Mausoleo. Perfecto.
Pero lo que el ser humano no puede asegurar es dónde irá su alma. Por eso Mateo capítulo 16, el Mesías habla y dice: entonces Yeshua, o Jesús en español, dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por causa mía la hallará. Porque ¿de qué le servirá al ser humano ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Mira, el hombre puede ganarlo todo en la vida, puede conquistar todo en el mundo, pero si no conquistó el favor de Dios, el perdón de Dios, habiéndose arrepentido, humillado y nacido de nuevo, su vida fue en vano. Muertos no son los que están en la tumba, muertos son los que caminan y no nacieron de nuevo porque no recibieron el perdón de Dios. Ellos están muertos en vida y listos para entrar al infierno, no solo a la tumba. Ahora, hay varias creencias a nivel mundial acerca de este tema, si es que hay vida después de la muerte, y uno de los puntos que más se habla y que tal vez son por tendencias, o por modas. Por ejemplo, uno de los temas de moda de hoy en día es la reencarnación, por ejemplo, que uno se reencarnará. Pastor, usted conocer este tema, usted estuvo de cerca allá en Asia para poder tratar sobre este tema, por ejemplo, sobre la reencarnación, que es uno de los tantos temas que podríamos descifrar en cuanto a vida después de la muerte. Es que generalmente una de las más poderosas religiones, inclusive esta religión más antigua que el mismo judaísmo, y del cual Dios les advierte que no tengan nada que ver con esta religión pagana, que es el hinduismo, y de pronto dice, pero ¿cómo así más vieja que la judía? ¿Se acuerdan ustedes, mis amados queridos, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las 2 tablas de la ley, lo que estaba haciendo el pueblo abajo? ¿Se acuerdan ustedes que ellos estaban haciendo y se estaban prostituyendo contra Dios, haciéndose un becerro de oro? ¿De dónde sale ese becerro? ¿Qué religión, amados queridos conocidos, tiene al dios Brahma? Es el dios Anubis también para Egipto. Anubis para Egipto, pero los egipcios, es que no solamente la religión hindú de ahora, esta es la religión más ancestral, donde por eso ya tienen más de 300 millones de dioses paganos, y entre uno de ellos es el dios Brahma, que es la forma de la vaca, o el becerro, que justamente el Señor prohibió que se haga. Sin embargo, esta religión, que es la más fuerte, la más demoníaca y satánica, es de donde salen las creencias de la nueva era, donde salen el yoga, la meditación trascendental y todas estas cuestiones de buscar la energía positiva. La paz interior. Y entre otras cosas, la reencarnación. Si tú eres malo, no te preocupes, sigue siendo malo, pero a través de las siguientes muertes vas a ir reencarnándote hasta poder encontrar ese momento tan bonito de entrar al nirvana. De entrar al nirvana, exactamente era la palabra que estaba buscando, y entrar en esa paz, y que somos uno con todo el universo. Pero la Biblia, y David mencionó esto en Hebreos capítulo 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermanos queridos, créanme, y créanle a Dios más que a nosotros los hombres que somos mentirosos, pero créanle a Dios. Si existieran otras vidas, nosotros fuéramos los primeros en estar de parranda y de pachanga y no desperdiciando el tiempo tratando de agradar a Dios a la manera que a Dios le agrada, y ahora estamos viviendo, y tú dijiste algo, Alex, que parece fácil, solo acepta a Jesucristo y te vas al cielo. Ese es un evangelio barato, porque el verdadero evangelio es: acepta a Jesucristo viviendo como Jesús vivió, y eso en este mundo pervertido y depravado nos va a traer grandísima persecución. Y claro, y quiero acotar a esto, uno de los mensajes más comunes que se predican en las iglesias evangélicas hoy en día es: acepta a Jesús. Pero nunca los apóstoles enseñaron a aceptar a Jesús, enseñaron a seguirle. Amén que sí. Y decía eso fácil porque obviamente hoy vemos en que la gente se preocupa tal vez en poder darle un beneficio económico. O sea, acepta mi religión, acepta lo que yo te ofrezco y recibirás los beneficios como adquirir una tarjeta de crédito. Prácticamente se convertiría en esa es la depravación más grande que existe ahora en las iglesias. Una doctrina de prosperidad, como que Jesucristo vino a morir aquí en la tierra, no para darnos la salvación eterna y podernos gozar en la eternidad, donde allá no va a haber llantos, ni enfermedades, ni nada, porque eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, 4, es allá
en la eternidad con Jesús, donde no va a haber llanto, donde paras de sufrir, allá, no aquí. Y por eso es que mucha gente también está confundida. Dice, pues si supuestamente los pastores, supuestamente los religiosos, los que practican la Biblia, son los que nos hablan de la vida eterna, pero cuando uno entra y se da cuenta que son tracalá de ladrones, lo único que hacen es robar y hacerlo pactar al hombre, y que usted puede parar de sufrir, parar de enfermedades, como que si los cristianos nunca nos enfermamos, como que los cristianos nunca nos duele la cabeza, solamente por darle plata a Dios. Y lo peor, hacemos quedar a Dios como que es un chulquero, un prestamista, un interesado, como que Cristo vino a la cruz a morir por nosotros por interés y no por amor. Es que aquí hay que ser en esto claro. El Mesías nunca dijo que pararíamos de sufrir. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén que sí. Dios nos demanda ser valientes. ¿Qué quiere decir ser valiente? La capacidad para afrontar el dolor. Y quiere decir que el dolor es parte de la vida misma. Los hombres justos sufren más que los pecadores. Pregúntese con Job. Job, un hombre perfecto, temeroso de Dios, sufrió más que cualquier ser humano, excepto que el Mesías. Ahora, en esto hay que ser claro. El problema pasa porque estas iglesias falsas, estas denominaciones, es correcto el término también, presentan un mensaje de salvación facilista, donde Dios te hace rico en la tierra al precio de darle dinero a Él. Y la imagen que venden es de un Dios prostituta, un Dios ramera que se vende por dinero, que hace favores por plata. Entonces me pregunto yo, ¿dónde queda el mendigo? ¿Sin acceso a Dios? A propósito de este tema, ya para ir concluyendo con este programa, si hay vida después de la muerte, ¿cómo debe prepararse el ser humano? Entonces, si es que tengo que vivir una vida en la opción que Dios quiere, pero si me meto en una de estas denominaciones y me asaltan prácticamente, esa es la verdad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo prepararme yo frente a la muerte? ¿Qué es lo que tengo que hacer como ser humano en este momento? Lo único que uno tiene que hacer es convertirse a Jesús de todo corazón. Lo único que tiene que hacer de verdad es reconocer, yo estoy perdido. La Biblia me dice bien clarito en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Yo merezco la muerte. Usted merece la muerte. Todos merecemos la muerte porque hemos ofendido a Dios. Y la manera es tener ese concepto, yo no soy bueno. No hay bueno ni aún uno. Yo necesito a Jesús. Yo necesito esa seguridad que solamente Él me puede dar. ¿Y cómo lo obtengo? No es con dinero. Escúcheme, por favor. Usted la salvación no la compra. Usted la salvación la recibe gratuitamente por medio de la fe. Usted le dice al Señor, soy un pecador, Señor, me arrepiento, he vivido como me ha dado la gana, he sido yo mi propio Dios, pero hoy renuncio a vivir como he vivido. Hoy de todo corazón me rindo a ti para vivir como tú mandas, a tu manera, y que seas tú gobernando mi vida. Doctor Diamond, ¿es el único camino o hay otros caminos en el cual uno pueda tener un buen, un buen lugar después de la muerte? El que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Mesías. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y aquí en esto hay que ser claro y concreto. No existe reencarnación, lo que existe es resurrección. La Biblia enseña la resurrección no desde Mesías para acá, sino desde la antigüedad. Elías levantó muertos. Seamos honestos, volvieron a la vida. Hay que ser en esto contundente. Lo que ofrece Dios al ser humano es la posibilidad de que cuando tú salgas de la tumba, al ser llamado por Dios, el día que tú fallezcas, llegará el momento en el cual Dios mismo te levantará para la resurrección de los justos, o también resurrección de condenación en algunos casos. Estés preparado para confrontar y pararte delante de Dios sabiendo que fuiste absuelto. Hoy en día mucha gente está muriendo sin haber recibido el perdón de Dios. Creen en Dios a su manera, pero no lo obedecen. Y en esto hay que ser claro, no hay otro camino al cielo que no sea el Hijo de Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y no es la Virgen María, ni son los santos, ni los demás profetas. Es el Hijo de Dios, que murió para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, no vida temporal, vida eterna. Y precisamente, si hay vida después de la muerte, hay un lugar para bien o para mal, como decíamos. Y precisamente en nuestro siguiente programa hablaremos sobre el infierno, el Seol, el Hades. Estaremos compartiendo este tema muy importante para todos ustedes. Quiero agradecerles, Pastor Arturo Norero, Doctor David Diamond, muchísimas gracias. Una vez más recordarles que está a su disposición el libro Historia del Futuro del Doctor David Diamond en www.historiadelfuturo.tv, y también pueden ver las prédicas del Pastor Arturo Norero en www.dileunamigo.tv. Señores, muchísimas gracias por compartir este programa. Nos veremos en el próximo programa, y si ustedes tienen preguntas, inquietudes, y si ustedes desean mensajear, pues al mensaje que está en pantalla o al correo electrónico que ustedes pueden encontrar. Este fue su programa Entre la Espada y la Pared.
Entre la espada y la pared.